de la uni- del- Bien, la reunión se está grabando. Eh, ella les decía, es profesora del posgrado en la Universidad Alfibáñez en las asignaturas de riesgo, de finanzas sostenibles y de inversión responsable. Actualmente, por lo tanto, ella es especialista en gestión de riesgo, en implementación de todo lo que tiene que ver con la manera de administrar esos riesgos. Actualmente se desempeña como director en Alsa Group. Alsa Group es una empresa dedicada a la gestión de riesgo mediante la administración eficiente de la deuda y el capital propio. Ana María también es socia Redma y eso obviamente no se me puede olvidar decir. Y bueno, antes de empezar, algunas cosas prácticas. Vamos a mantener los micrófonos silenciados para mejor escuchar la exposición y les quiero pedir que las preguntas se hagan al final de la exposición. Si hay alguna duda durante la exposición, vayan anotándolas en el chat y así las podemos hacer todas las consultas al final de la reunión. ¿Les parece? Bueno, y con este preámbulo, contarles que ahora ya somos 46 participantes en esta reunión, así que vamos a dar inicio a la charla. Ana María, por favor, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Marcela, por tremenda presentación y a Redmat por la invitación. Voy a compartir con ustedes la presentación que tenemos para hoy. Me imagino que se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Y me escuchan bien también, ¿verdad? Sí, también. Bueno, voy a, como Marcela muy bien nos contaba, ¿cierto? Esta presentación tiene que ver con riesgos financieros, un tipo de riesgo, ¿cierto? Que es súper importante tener claro hoy en día, ¿cierto? Y poder administrar, dado que la volatilidad que tenemos también en los mercados. Voy a pasar a la siguiente. ¿Por qué surgió esta presentación? Bueno, en general surgió porque los ejecutivos, vamos a terminar hablando bastante del rol de los ejecutivos, tienen la función de decidir entre diferentes alternativas. Y la administración de riesgo es un tipo de soporte, una herramienta, ¿ya? Una herramienta que les ayuda a los ejecutivos en general al proceso de toma de decisiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque no solamente convierte toda esta incertidumbre, estos potenciales pérdidas que se podrían dar en la compañía, ¿cierto? Lo convierte en oportunidades, sino que además también evita algunas catástrofes. Los contenidos de esta charla, primero vamos a ver un pequeño contexto para situarnos en el mundo de lo que ha pasado últimamente, ¿cierto? Y por qué es tan importante. ¿De qué hablamos específicamente cuando hablamos de riesgo financiero? Eh, ¿Qué resultados puede tener una deficiente gestión de este tipo de riesgo? ¿Cierto? ¿Qué catástrofes puede generar? Eh, y también algunas herramientas para gestionar, algunas herramientas las más utilizadas por lo menos, y también el papel de la alta administración y el directorio, porque sabemos que en general la alta administración y el directorio ven muchos temas, ¿verdad? Muchos temas, y por lo tanto ellos tienen una gran responsabilidad en la gestión y en la administración de este tipo de riesgo, pero también tiene un tiempo acotado, ¿ya? Entonces vamos a ver ahí qué es lo que ellos deberían recibir o dónde mirar algunas recomendaciones. Lo primero que quería conversar con ustedes, todo esto que ha pasado durante los últimos 20 años, ¿cierto? En general, yo diría que básicamente, nuestra vida se ha transformado, nuestra vida diaria, ¿ya? Hoy día tenemos cosas que no teníamos hace 20 años. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, yo no tenía celular. Hoy día tenemos celulares con aplicaciones y capacidad, con una capacidad asombrosa, ¿verdad? Tablets, redes sociales y, muy importante en este tema, transacciones financieras por Internet. Hoy podemos hacer transacciones la mayoría de nosotros, ¿cierto?, a un costo bastante asequible. Por otro lado, indudablemente el comercio entre países se ha liberalizado, ¿cierto? En general tenemos menores tarifas arancelarias, en términos generales, y por lo tanto más comercio entre las distintas regiones y naciones. Eh, También mencionar un hecho bien importante, ¿cierto? Que fue la crisis del año 2007-2008, que reveló varias cosas, o sea, reveló o dejó ver
fallas en el sistema financiero, ¿cierto? Roles de algunos agentes relevantes que no se cumplieron, ¿cierto? Algunos agentes financieros, debilidad en la cultura de riesgos de la compañía, habían algunas caídas ahí, ¿cierto? Pérdidas muy importantes en algunas empresas, y para qué decir para las personas, ¿verdad? Pero ahí se vio una debilidad relevante en el gobierno corporativo de las entidades financieras. ¿Okay? Otra cosa que ha pasado durante los últimos años es la generación de instrumentos financieros complejos, ¿verdad? A veces se negocian algunos instrumentos financieros que no todos entendemos muy bien, ¿cierto? No todos entendemos bien cómo cambia el valor de los instrumentos. Ha habido ciertas innovaciones, ¿cierto? Y tratando de buscar mayores beneficios, pero también enfrentándonos, ¿cierto?, a mayores riesgos. Localmente no ha sido la excepción, localmente también hemos tenido algunos eventos, ¿cierto?, algunos eventos relevantes, ¿cierto?, que han puesto en prueba, toda esta gestión de riesgos. Ahora, a veces cuando hablamos de estas cosas, me han comentado, ¿cierto?, nos han comentado que solamente esto aplica para las grandes entidades bancarias, grandes empresas. Y la verdad es que no es tan así. No solo las grandes entidades, bancos y empresas están expuestas a esto, sino que también nosotros, o sea, al nivel de nosotros, también estamos expuestos a los riesgos financieros. Agentes individuales o empresas pequeñas. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos pasivos en UF? ¿Cuántos de nosotros tenemos hipotecarios en UF? Ahí tenemos una exposición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestros ingresos están en pesos. Ahí tenemos lo que vamos a ver un poquito más adelante, un descalce, ¿cierto? Porque tenemos ingresos en pesos y debemos pagar en UF. Por lo menos en ese caso. ¿Cuántos de nosotros también cuando viajamos debemos comprar moneda extranjera? Dólares, euros o alguna otra, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos de nosotros tenemos pasivos a tasa variable? Varias personas tienen pasivos a tasa variable. ¿Y cuántas empresas pequeñas y medianas compran, negocian, venden fuera del país en otras monedas? ¿Ok? O se endeudan en el exterior. O sea, no es necesario, no se requiere ser una tremenda compañía, ¿verdad? Un tremendo banco para estar en estas cuatro situaciones que tenemos en pantalla. Ahora aquí puse unos gráficos que me parece que tienen que ver con la exposición de muchos agentes en nuestro país, ¿verdad? El primero a la izquierda es el gráfico del precio del dólar, ¿ok? El precio del dólar, y el segundo el de la UF. Claro, porque esto es lo que nos afecta si es que tenemos una posición en dólares, ¿ok? Este precio es lo que nos afecta, por ejemplo, hay una fuerte alza, yo creo que la mayoría de nosotros nos acordamos cuando el dólar pasó a los 1.000 pesos, ¿verdad? Y qué pena para quien tuvo que comprar dólares a ese precio mayor a 1.000, ¿cierto? Eh, por otro lado, en el gráfico de la derecha, eh, ¿cómo no recordar que a principios del año 2021, ¿cierto? Uno convertía lo que debía en UF a pesos para tener un monto de la deuda que yo tengo por mi hipotecario puntualmente, y luego inicios del 2023, hago el mismo ejercicio, ¿ok? Y me doy cuenta que solamente por alza de UF debo mucho más, ¿ok? A pesar de que durante todo ese periodo nosotros seguimos pagando nuestros hipotecarios, ¿verdad? Nuestras cuotas. Pero 2 años después, el monto de la deuda se ha elevado considerablemente solamente porque se elevó el valor de la UF. ¿Okay? Ahora mismo riesgo tienen las empresas, muchas de ellas pequeñas, medianas, ¿cierto? Y la industria financiera, por supuesto, que también en gran parte, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿tengo que quedarme con esa incertidumbre? ¿Ok? ¿Tengo que quedarme con ese riesgo que deteriora mis finanzas o las finanzas de la compañía? ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Ok? Sobre todo en aquellos casos donde el core, ¿ok? El core de la compañía o el core nuestro, ¿cierto? Nuestro tiempo está dedicado a otros negocios, a otro core. Entonces, no quiero este riesgo financiero, no quiero que mis pasivos se eleven de esa manera o que los activos se reduzcan. ¿Ok? Estoy expuesto a precios de mercado, ¿cierto?, que deterioran mis finanzas. Ahora, hay algunos casos emblemáticos que uno siempre trae cuando habla de estas cosas, ¿cierto? Porque son bien impresionantes, son casos bien impresionantes que han generado quiebras de compañía, pérdidas dolorosas, digamos, por decirlo menos,
Y aquí tengo algunas en pantalla. No me voy a referir a cada una de ellas, pero estas no son casos muy antiguos, ¿cierto? Uno podría hacer referencia a casos más antiguos todavía y más impresionantes, ¿cierto? Un poco, yendo un poco más atrás en el tiempo. Pero bueno, todas estas experiencias, ¿cierto? Y pérdidas millonarias eh, hacen que los agentes tomen medidas al respecto, ¿cierto? Y en gran parte el regulador, ¿ok? Ahora en pantalla ahí tengo el último caso que pudimos ver, que fue este año, ¿cierto? La caída de Silicon Valley Bank. Eh, y en ese sentido también hubo una mala gestión de riesgo. Uno puede hacer referencia a varias cosas que pasaron ahí, ¿cierto? Pero habían temas muy relacionados con la gestión de riesgo. Por ejemplo, el no contar con un gerente de riesgo, ¿cierto? Desde hacía varios meses, ¿cierto? Esta entidad también tenía una elevadísima concentración de acreedores, ¿ok? En un sector puntual, el sector startups, ¿ok? Eso es un indicador de riesgo importante. Concentración de acreedores, quiénes me están financiando, ¿ok? Probablemente en esta compañía había un directorio desinformado respecto del impacto de algunos indicadores de liquidez estresados. Vamos a ver que un poquito más adelante que hay un indicador de liquidez estresado que permite ver si la entidad y nosotros mismos somos capaces de enfrentar un periodo de problemas de liquidez. ¿Okay? Eh, Indicadores también de alzas de tasas. Hay ciertos escenarios que uno puede ver más adelante que se van a dar con bastante seguridad. Entonces, realmente yo estresé o apliqué a mi portafolio o a mi estado de situación financiera esos escenarios que claramente se ven venir y puede determinar el impacto en el resultado, en el valor de la compañía, son preguntas, ¿cierto?, que un directorio debería hacer al equipo de riesgo. ¿Okay? Eh, Ahí muy importante ver estos movimientos, ¿cierto?, de factores de riesgo en los resultados de la compañía del mes, pero también el valor de la empresa, como dije. Entonces, es el último caso que uno puede sacar y ejemplificar, ¿cierto?, que una mala gestión de riesgo financiero puede ser, eh, puede generar una catástrofe muy importante. Entonces, qué llamamos riesgo? ¿A qué le llamamos riesgo? Hay varias definiciones, dependiendo del autor, uno puede encontrar distintas cosas, pero para mí es la probabilidad de pérdida en el futuro. ¿Ok? Probabilidad de pérdida en el futuro que no se ha materializado, ¿cierto? Porque cuando una vez que se materializa ya es un problema que hay que hacerse cargo, pero un riesgo sería la probabilidad de perder. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero evitar, ¿verdad? Y una herramienta muy utilizada en estos casos, muy utilizada, son los instrumentos financieros derivados. ¿Ok? Este pool de instrumentos financieros derivados, en muchos casos bastante complejo, pero en el mercado local seguimos utilizando instrumentos financieros que no son de tanta complejidad con fines de cobertura, poder cubrirme estos riesgos, terminar con esa incertidumbre, bajar esa probabilidad de perder, eh, puedo utilizar este tipo de instrumentos. Los más mencionados, ¿cierto? Y vistos en el mercado local es lo que llamamos forwards, ¿cierto? Forwards de monedas y también los swap, ¿ok? Swap de tasa de interés. Eso es lo que más podemos escuchar, ¿cierto? Y lo que más se utiliza. Pero también podemos encontrar opciones de tipo cambio también, podemos encontrar opciones de tasa de interés. Son instrumentos financieros derivados, ¿cierto? Que nos ayudan a cubrirnos de este riesgo, de esta incertidumbre. Aquí puse algunos gráficos para que veamos cómo se ha elevado el volumen de estas operaciones, los montos transados, básicamente. Yo me acuerdo que en mi primer trabajo justamente, hace ya muchos años atrás, me acuerdo que mi primer trabajo fue justamente hacer esto. En el Banco Central recibíamos la información de los instrumentos financieros derivados del mercado, empresas, bancos, y hacíamos la normativa relacionada con los cambios internacionales. Esta información que vemos en pantalla es de un sistema que lanzó el banco no hace mucho, de información financiera, específicamente de instrumentos derivados, dada la relevancia que tomaron en el mercado, ¿verdad? Eh, y ahí podemos ver en el primer gráfico a la izquierda volúmenes de swap, montos transados de swap, que se han elevado considerablemente. En el gráfico de arriba a la derecha podemos ver el crecimiento de estos montos y ahí ustedes pueden ver un cierto 3%, 104%. Eh, y eso deja ver que en el último año, o del
22 a 23, este volumen se elevó más del 100% en los instrumentos de swap medio cámara. Abajo tenemos instrumentos sobre moneda extranjera, cuando nos queremos proteger, ¿cierto?, de la moneda extranjera, y también el monto transado se ha elevado de manera relevante. Solamente para que veamos que son bastante utilizados, ¿ok? Bastante utilizados en nuestro mercado, con diferentes fines, pero es una herramienta muy potente cuando me quiero cubrir, ¿ok? Cuando me quiero cubrir del riesgo que hemos estado hablando. Ahora, ¿de qué depende este tipo de riesgo? O sea, ¿cuán expuesto estoy? ¿Cuánto peligro hay? ¿Cuánto peligro hay? ¿Cómo lo sé? Bueno, ahí hay dos conceptos súper relevantes eh, que en el fondo juntar estos dos conceptos eh, me permiten ver a cuánto estoy expuesto, cuánto peligro hay, por decirlo de alguna manera. El primer concepto es el descalce, que se genera siempre que tenemos ingresos en una moneda, ¿cierto? Y tenemos que pagar en otra moneda, como el caso que comenté, ¿cierto? Recibo en pesos, pago en UF, o también podría recibir en pesos, pagar en dólares, o al revés. Pero ahí hay un gap, ¿cierto? Hay un descalce, ¿cierto? Y a eso le llamamos en los mercados financieros descalce. Lo cual podría ser bueno, ¿cierto? Podría generarme una ganancia, cierta rentabilidad, pero también la otra cara de la moneda es que me podría generar una pérdida o podría ser un peligro, ¿cierto? Si es que efectivamente la UF en vez de elevarse hubiese bajado, ¿ok? Hubiese sido bueno. Pero lo que ocurrió fue que la UF se elevó considerablemente y, como les dije, mi deuda por hipotecario se hizo mucho más grande, ¿ok? Entonces ahí está el riesgo, la posibilidad de una ganancia, de una pérdida, dependiendo de lo que pase con los mercados, ¿verdad? Y en el caso del dólar ocurre exactamente lo mismo. Puedo tener una buena o una mala noticia. Ahora, el otro factor súper relevante cuando yo termino cuán expuesto estoy, ¿cierto? Cuánto peligro hay, es la volatilidad de ese factor de riesgo al cual estoy expuesto, ¿ok? Eh, Sabemos que el dólar es bastante volátil, las monedas en general, comparado con las tasas de interés, por ejemplo. Entonces, aquí en pantalla tenemos el concepto de volatilidad, que en el fondo tiene que ver con reflejar la magnitud de las variaciones en los rendimientos de un activo. Si un activo varía mucho, ¿cierto? Su precio varía mucho de un día a otro, nosotros decimos tiene mayor volatilidad, ¿cierto? Mayor desviación de retornos. Si es bastante estable en el tiempo, decimos, tiene poca volatilidad, ¿ok? Y por lo tanto, aunque yo tenga mucha inversión en ese instrumento, estoy un poco tranquilo porque la volatilidad de su precio es baja, ¿ok? Eso es lo que en general decimos. Por lo tanto, el riesgo o el peligro estaría dado por esas dos cosas. Estaría dado por la exposición, cuánto tengo ahí, ¿cierto? Cuánta inversión tengo en ese producto o cuán descalzado estoy. Pero también está dado por la desviación de retornos, la volatilidad del instrumento que estamos hablando, de la moneda en la que estamos hablando, de la tasa de interés en la que estamos hablando, etcétera. Juntar esas dos cosas es lo que finalmente me permite ver cuánto riesgo tengo. ¿Okay? Eh, Ahora, ¿dónde se generan todos estos riesgos financieros? Bueno, en el día a día, en esas decisiones que tomamos de manera personal o cuando formamos parte de una compañía, ¿cierto? Decisiones como cómo compro, ¿okay? ¿A qué plazo compro? ¿En qué moneda compro? Son decisiones que efectivamente generan algún tipo de descalce y por lo tanto algún tipo de riesgo. ¿Cómo facturo? ¿A qué plazo facturo? ¿Okay? Eso genera un descalce, o en qué moneda facturo también, a quién financio, a qué plazos y en qué monedas, cómo me financio localmente, me financio fuera de Chile, me financio con un instrumento de largo plazo, o más bien con instrumentos de corto plazo, con quién me financio, caso Silicon Valley Bank, ¿verdad? Muy concentrado en el sector de startups. Y finalmente, ¿cuán concentrado estoy con acreedores y con deudores? Son preguntas o decisiones que se toman en una compañía, ya sea pequeña, mediana o grande, que generan riesgos, ¿ok? Generan riesgo y por lo tanto generan descalce y por lo tanto
ahí la alta administración tiene que saber qué descansos tiene, qué exposiciones tiene y tomar medidas al respecto. Ahora, eh, el primer paso de todo esto es poder identificar con qué me estoy enfrentando, poder identificar con qué me estoy enfrentando y tener herramientas, equipo para que eso ocurra, y luego poder cuantificarlo, ¿verdad? ¿Cuánto es la pérdida que de verdad puedo tener, ¿cierto? Ojalá en el peor de los casos, siempre, ojalá también ver el peor escenario y estar preparado para el peor escenario, pero lo primero es identificar qué tipo de riesgo tengo, ¿ok? ¿Cuál es el tipo de riesgo al que me estoy enfrentando? Y en ese sentido tenemos varios tipos de riesgos diferentes. El primero que ahí vemos, el primero que ahí vemos y digamos el core de esta charla es el riesgo de mercado. Eh, Luego tenemos riesgo de liquidez. Vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno de ellos. Tenemos lo que llamamos riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo legal, y podemos sumar otro tipo de riesgos como el riesgo estratégico, ¿verdad? Riesgo normativo, en fin. Hay bastantes que podríamos definir acá. Pero nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el mundo financiero, con los riesgos financieros. El primero muy importante es el riesgo de mercado. ¿Okay? Y el riesgo de mercado surge básicamente del cambio en el valor de los precios de los activos y pasivos. Los dos gráficos que vimos el precio del dólar, ¿verdad? Que llegó a más de 1.000 pesos en algún minuto, hoy debería estar en 8.60, 8.70, y también vimos cómo ha evolucionado el valor de la UEF. ¿Okay? Entonces, estamos expuestos a eso. Eso es un riesgo de mercado. Estamos expuestos a cómo cambian los precios de ciertos activos. Compañías de productos como commodities, por ejemplo, también están expuestos a cómo se mueve en el mercado internacional el precio de lo que ellos, del producto que generan, ¿verdad? Cobre, etcétera. Y en general, este riesgo de mercado se mide por el valor esperado en el cambio de este valor. Entonces podríamos decir, mira, el riesgo de mercado es la incertidumbre, ¿cierto? Eso que no conozco, derivada de cómo cambian los precios. Ahora, los tres principales grupos, digamos, los tres principales grupos dentro de los riesgos de mercado, ¿cierto? Están la fluctuación no prevista en el precio de un activo, ¿cierto? Cómo cambia el precio de un activo, pero también la fluctuación o las alteraciones no previstas en el nivel de precios de instrumentos eh, que dependen de una tasa de interés, ¿ok? Que dependen de una tasa de interés, por ejemplo, los bonos, ¿cierto? Depósitos, etcétera. Y también el riesgo de tipo cambio, o también llamamos riesgo de FX, riesgo de moneda, ¿cierto? Que es la alteración en la cotización de dos divisas. ¿Ok? Entonces, todas estas fluctuaciones pueden producir pérdidas, también ganancias, pero nosotros aquí estamos hablando de lo que es el riesgo, ¿verdad? Y por lo tanto pueden producir pérdidas y esto nos preocupa a la mayoría de los agentes que operan con activos financieros. Ahora, en algún minuto, frente a esta pregunta, ¿cierto? Frente a este comentario sobre que esto solamente afectaba a las grandes compañías, o solamente al sector financiero, solamente al sector bancario, fuimos a investigar distintos sectores. Fuimos a ver aquí algunos de ellos, en ese minuto miramos muchos más sectores, pero aquí en pantalla algunos de ellos, y solamente buscamos herramientas de gestión, en este caso en particular, según ustedes ven en pantalla, sobre riesgo de mercado. Dijimos, mira, vamos a ver las herramientas típicas que utiliza la banca, las herramientas que utilizan las gestoras de fondos, herramientas que utilizan corredores de bolsa, compañías de seguro, e incluso aquí sector minero. Y vimos que en general las herramientas no son muy distintas, ¿ok? No son muy distintas. En general, cuando hablamos de riesgo de mercado, las compañías en general tienen cierto governance para gestionar este riesgo, ¿cierto? Tienen alguna documentación, tienen definiciones a nivel de directorio, una política, tienen ciertos límites, un rayado de cancha, ¿verdad? Tienen reportería periódica para poder informar dentro de la empresa el estado de los riesgos de mercado. Algunas de ellas tienen algún comité específicamente donde se habla de estos temas, donde específicamente se habla del estado de los riesgos y cómo se van a gestionar. Por lo tanto, establecen un governance que se hace cargo. Ahí
en la línea de bancos podemos ver algunas herramientas puntuales que a lo mejor ustedes han escuchado, como DV1, sensibilidades, value at risk, descalces, escenarios, pruebas de estrés, distintas herramientas, el duration en el caso de renta fija, y nuestros queridos derivados financieros, en el caso de los bancos. Gestoras de fondos, también value at risk. Lo que pasa es que no es a un día como usualmente las blancas, sino que a 10 días. Pero también encontramos ahí una herramienta bastante utilizada en el mercado financiero, forwards de nuevo, nuestros amigos derivados. En las gestoras de fondo también encontramos lo que es el tracking error, que es una especie de value at risk, pero relativo. Cuando traqueamos el benchmark, ¿verdad? Seguimos el benchmark, un tracking error. Luego, corredoras de bolsa, bastante parecido en cuanto a las herramientas utilizadas. Compañías de seguro, escenarios, sensibilidades, VAR, estrés, más de lo mismo, ¿verdad? Y el sector minero, bastante parecido también. Ellos hacen bastantes derivados, forwards de monedas, pero también de commodities, miden el riesgo en UF, y hacen derivados de otro tipo, ven sus descalces, lo que hablábamos delante, ¿verdad? Descalces también los ven, etcétera. Entonces, lo que quiero concluir de esta lámina es que esto es bastante transversal, no solamente para el sector financiero, sino que también para el sector real y en algunos casos, como cuando empezamos esta presentación, para las personas. Ahora pasamos a otro tipo de riesgo, el riesgo de liquidez, clave también, ¿cierto? Sabemos que los grandes problemas en las empresas, ¿cierto?, se generan por temas de liquidez, por la incapacidad de cumplir con los requerimientos, ¿cierto? Caso Silicon Valley Bank, no pudo pagar a sus clientes, ¿ok? Eh, por lo tanto, aquí clave planificar las necesidades de caja, ¿cierto? Y establecer límites al respecto. También existe el concepto que se llama profundidad de mercado. Hay ciertos mercados que no son muy profundos, no están tan desarrollados y por lo tanto, si queremos hacer una transacción allí, vamos a afectar los precios de mercado. Un mercado poco líquido, un mercado poco profundo. También eso está relacionado con liquidez. Ahora, lo que vemos en pantalla son dos conceptos que vienen hace años los tomamos acá en Chile, ¿cierto? Tomamos estos dos indicadores que vemos en pantalla, que tienen que ver con temas de liquidez, con la posibilidad de hacer pagos, ¿cierto? Con asegurarnos que podemos pagar en el corto y en el largo plazo. El primero de ellos es el LCR, o Liquidity Coverage Ratio, que es un ratio, estos dos se desprenden de lo que es Basilea 3, que ustedes lo habrán escuchado, ¿cierto? En algún minuto. El primero de ellos, el LCR, controla que los activos líquidos de una compañía cubran las necesidades netas a 30 días. ¿Ok? Tener suficientes activos líquidos como para poder hacer los pagos a 30 días. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo acá? Como decía, tener suficientes activos líquidos de alta calidad, o sea, que los pueda hacer rápidamente convertir en cash para poder compensar aquellas salidas netas de efectivo que podría tener la compañía, ¿cierto?, en caso de tensiones graves a 30 días. Eso es súper importante. Este es un indicador estresado, ¿ok? Se elabora bajo el escenario o bajo el supuesto de que tengo tensiones graves de liquidez a 30 días. Y por lo tanto, tiene ciertos supuestos detrás que tensionan la situación y por lo tanto aseguran que la compañía esté preparada para enfrentar esos pagos. Ahora, ¿qué pasó con Silicon Valley Bank, cierto? Fue una de las preguntas que yo creo que todos nos hicimos al día siguiente que tuvimos esta noticia y dijimos, oye, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con estos indicadores que son bien importantes a nivel global, ¿ya? Y que en Chile ya estamos calculando hace varios años. Y efectivamente ellos por ser un banco que tenía activos por menos de 250.000 millones de dólares, no caían bajo la categoría de bancos que está bajo esta normativa, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Por su tamaño, era una norma que se había liberalizado en Estados Unidos en el año 2019. Entonces, bueno, ahí no, tuvimos la explicación al respecto. El gráfico de la derecha, NSFR, es un indicador que controla, ¿cierto?, que la manera de financiar a largo plazo esté cubierta con financiamiento estable. Entonces, digamos, señor, financie todo lo que tiene que pagar a largo plazo también con un financiamiento de largo plazo. O sea, establezca un cierto calce en esa medida. O sea, mantener un mínimo de fuentes de fondeo estables.
para plazos de más de un año. ¿Ok? Eso nos ayuda. Ahora también hicimos el mismo trabajo, fuimos a varias industrias a ver cómo gestionaban, qué herramientas utilizaban para hacerse cargo del riesgo de liquidez, para asegurar que efectivamente van a tener los fondos para pagar en el muy corto plazo, pero también en plazos un poco más largos. Y encontramos también que las distintas industrias tenían también un governance que se hacía cargo de este tipo de riesgo, muy parecido a lo que hacían en riesgo de mercado, ¿verdad? Un rayado de cancha, ¿cierto? Que bajaba desde el directorio, donde se daban los grandes lineamientos a través de políticas, ¿cierto? También un comité relacionado con estos temas en términos generales, algunas alertas, límites, reportes, reportería periódica. ¿Ok? Y herramientas puntuales, bueno, obviamente que en el sector financiero utilizan el SR, que fue el que vimos antes, el NSFR, eh, concentraciones, mediciones de profundidad de mercado, brechas de liquidez, etc. No es muy distinto el mercado de las gestoras de fondos, corredoras de bolsa, compañías de seguro e incluso la minería con sus proyecciones de caja, líneas, utilizan líneas, razones ácidas, fuentes y usos de efectivo, etc. ¿Ok? Entonces, de nuevo, es un tipo de riesgo transversal a, a muchos sectores. Y bueno, y también nosotros como personas también tenemos ahí, por lo menos yo, algunas herramientas que me ayudan a medir mis flujos de liquidez. Tercer tipo de riesgo financiero eh, que se debe gestionar, digamos, que es el riesgo de crédito. Y el riesgo de crédito, como ustedes saben, surge cuando una contraparte no puede pagar, no puede cumplir con su obligación. ¿Ok? Y aquí en el mercado financiero en general encontramos varios conceptos, pero todos se refieren de alguna forma a un tipo de riesgo de crédito. Ustedes habrán escuchado lo que es el riesgo emisor, lo que es el riesgo de contraparte, riesgo de pre-settlement, riesgo de settlement, riesgo país incluso, pero todos se refieren a algún tipo de riesgo de impago, ¿ok? No poder cumplir con un pago. Riesgo emisor para el emisor de un papel, riesgo contraparte en general se refiere a instrumentos financieros derivados, ¿cierto? Mercado de inversiones, pre-settlement, riesgo de crédito hasta antes del día del pago, riesgo de settlement, el riesgo del día del pago, y riesgo país, eh, el riesgo de que una economía no cumpla con sus compromisos. Ahora, esto que vemos en pantalla es lo típico que uno usaría, ¿cierto? Cuando uno mide este tipo de riesgo de crédito. Por un lado, la probabilidad de default de la gente, ¿cierto? Todos tenemos alguna probabilidad de default de acuerdo a nuestras características, eh, nivel de ingresos, ¿verdad? Y bueno, en el fondo, algún tipo de evaluación eh, que permite a las entidades o a quien está evaluando este tipo de riesgo darme una probabilidad de no pago. Luego está el loss given default, que sería lo que se recupera frente a lo que se pierde frente a un evento de quiebra, un evento de no pago. Y finalmente la exposición al default. Efectivamente, ¿cuánto es la deuda? ¿Ya? Y ahí, dependiendo del tipo de instrumento que estemos hablando, la manera de calcular esa exposición podría ser un poco distinta. ¿Ya? Pero bueno, pero lo importante es definir una exposición. ¿Ya? ¿Cuánto efectivamente es el nivel que se debe pagar? Cuánto es lo que se pierde en, los, en la mayoría de los casos en este tipo de instrumento, y una probabilidad que depende de la entidad en cuestión. De nuevo, lo mismo, la misma investigación, distintos sectores, cómo se gestiona o cómo se hace cargo de este tipo de riesgo de crédito. El governance es bastante parecido a lo que comentábamos delante, ¿cierto? Un lineamiento general que viene de la alta administración al directorio, eh, se cuenta con límites, alertas que tienen que ver con este tipo de riesgos, comités puntuales donde formalmente se tienen las conversaciones sobre dónde estamos, para dónde vamos y cómo nos hacemos cargo, y reportería periódica. Las herramientas, de nuevo, en los distintos sectores tampoco difieren tanto. En general, concentraciones, por ejemplo, es una de las herramientas, líneas de crédito. Hay cláusulas especiales de mitigación de este tipo de riesgo que eh, surgieron de manera importante cuando en la crisis del 2007-2008. O sea, ahí se materializaron riesgos de crédito millonarios, y por lo tanto, en la década del 2010 al 2020 se desarrollaron eh, herramientas para poder mitigar este tipo de riesgo, para mejorar su medición, ¿cierto? Y ya tenemos bastante innovación al respecto.
pero el mensaje es que también un tipo de riesgo transversal. Ahora, importante destacar también que una misma operación tiene distintos tipos de riesgo. Aquí, por ejemplo, en pantalla, ¿qué pasa cuando hablamos de un forward dólar peso? ¿Ok? Que es un tipo de instrumento financiero derivado muy utilizado en el mercado local. Ese forward dólar peso, una operación, tiene distintos tipos de riesgos. Los riesgos de mercado que hablamos recién, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos operacionales. ¿Ok? Entonces, una misma operación, por eso al principio cuando empezamos esta presentación dijimos, ¿de qué tipo de riesgo estamos hablando? ¿Ok? Porque las herramientas para gestionar son distintas, las herramientas para medir también son distintas. ¿Ok? Por lo tanto, mapear cada una de las operaciones a sus respectivas herramientas de medición y cuantificación. Bueno, dado que por el tiempo voy a continuar, pero eh, entiendo que esto va a quedar grabado, si es que ahí ustedes lo pueden ver mucho más en detalle. Ahora, siempre en la prensa salen algunas, se destaca la importancia de medir estos riesgos, ¿ok? Y cada vez más, yo diría que con el tiempo se comenta mucho más y se habla mucho más de la manera de medir estos riesgos y tenerlos controlados. Saber que existen, poder cuantificar cuánto es eh, el riesgo de los resultados de la compañía, ¿verdad? Y poder tener un mapa de ruta hacia adelante. Algunas, bueno, de todo esto surgen varias preguntas, ¿verdad? Preguntas, por ejemplo, ¿cómo hago para equilibrar todo esto? O sea, por un lado, cumplir con la normativa, con el regulador, ¿cierto? Cada vez más exigente, medir los riesgos correctamente, lo cual ya es un tremendo desafío, ¿cierto? Medir estos riesgos correctamente, pero al mismo tiempo aprovechar las rentabilidades que, las opciones que tengo en el mercado, ¿cierto? O sea, ¿cómo lograr este sano equilibrio entre generar bien los ingresos de la compañía, ¿cierto? Gestionar bien los riesgos, ¿cierto? Y no tener esas sorpresas negativas que hagan a la compañía peligrar, ¿cierto? ¿Cómo lograr ese sano equilibrio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el común denominador de los desastres que mencionamos al principio de esta presentación eh, es la ausencia de políticas, sistemas de administración de riesgo que no miden bien, que no monitorean efectivamente las pérdidas potenciales, ¿cierto? De aquellas posiciones en las que la compañía estaba involucrada, ¿cierto? Falta de conocimiento técnico, en fin. Entonces, bueno, respuestas para esas preguntas, ¿cierto? De las preguntas claves que vimos en la hoja anterior, eh, intenté poner acá en esta slide un poco lo que se recomienda, ¿verdad? Lo que se recomienda y funciona mejor, obviamente que un directorio y una alta administración con fuertes áreas de control, ¿verdad? Cierta independencia en las áreas, que vamos a ver un poquito más adelante también, un marco técnico robusto. Estos temas no son temas simples, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Muchos de ellos son modelos que tienen supuestos detrás, hipótesis, y por lo tanto técnicamente son bastante exigentes, por lo tanto un marco técnico robusto se requiere, ¿cierto?, para poder medir correctamente, ¿ok? Un equipo con experiencia, normalmente con conocimiento de estadística y de sistema, tecnología, una visión forward-looking, una visión futura, que viene hacia adelante. Cada vez vemos que la historia es menos representativa de los peligros que tenemos hacia adelante, la historia poco representativa, ¿verdad? Por lo tanto, no solo la visión actual, miremos hacia adelante lo que viene y podamos meter eso dentro de nuestras herramientas de medición, escenarios de estrés, un gobierno corporativo que ponga también atención a los riesgos y no solamente a los ingresos, ¿verdad? Un gobierno corporativo que mire también los peligros, no solamente las oportunidades de negocio, y entender obviamente el riesgo que está dispuesto a tomar la compañía. Una persona que está a cargo de estos temas de riesgo, lo que llamamos un director de riesgo, un gerente de riesgo, ¿cierto? Contribuye de manera relevante al logro de la estrategia. O sea, yo siempre pregunto, a ver, ¿un gerente de riesgo debe cuidar que no se pierdan recursos? ¿Ese es su rol solamente? Y la verdad es que cada vez menos, o sea, no es solamente ese rol, sino que es también ayudar a empujar la estrategia de la compañía. Un gerente de riesgo quiere que la empresa haga negocios, ¿ok? Que mejore de manera competitiva, pero poniendo ahí, ¿cierto?, las luces amarillas, poniendo las luces rojas enfrente, ¿cierto? Y midiendo bien, levantando bien los temas, monitoreando de manera adecuada
y que todo esto sea consistente con la estrategia y el apetito del riesgo. Ahora, este modelo que vemos en pantalla es el modelo, yo diría que más utilizado y de lo que más hablamos cuando hablamos en términos de riesgo, porque funciona bien además y es bastante simple. El modelo de las 3 líneas de defensa. ¿Ok? Que cuando uno estudia estos casos donde han habido grandes problemas, normalmente este modelo no se ha llevado bien a la práctica. ¿Ok? Tener una primera línea que haga negocios y que sea la primera línea de defensa, ¿verdad? Que ejecute las operaciones o las ventas de la compañía de acuerdo a los lineamientos de riesgo que se pusieron desde la alta administración. Una segunda línea de defensa que sea independiente, ¿verdad? Que sea independiente y ejecute los controles y la gestión, ¿cierto? Que inspeccione, en fin, pero que sea independiente de la primera línea. Y por otro lado, una tercera línea de defensa que reporte directamente, ojalá al directorio, a un comité de auditoría, ¿cierto? Y que sea totalmente independiente. Eso se requiere para que los temas de riesgo sean bien gestionados, bien levantados, eh, y digamos que no haya conflicto de interés, porque generalmente cuando uno estudia estos casos donde han habido grandes pérdidas, normalmente encuentran un conflicto de interés, un área de auditoría dependiendo de un gerente de finanzas, un gerente de riesgo que no existe, en fin. Así es que yo recomiendo este modelo porque es bastante simple y funciona bastante bien. Y bueno, el gobierno corporativo, en esos cuadritos que vimos donde comparamos los distintos sectores para los distintos tipos de riesgo, vimos que existía un governance. En general, eso existe en la práctica. Ahora aquí vemos en pantalla, ¿cierto? La estructura de gobierno corporativo para este tipo de gestión. Una alta administración o directorio que supervise bien, que supervise efectivamente, ¿cierto? Que vigile, ¿cierto? Luego, una infraestructura común, ¿cierto? De riesgo con todo el governance, que eso implica una gerencia, ¿cierto? De riesgo, manejo de datos, ¿verdad? O sea, construir todas las habilidades que se requieren para entender y manejar, ¿ok? Un equipo con cierta experiencia, conocimiento técnico, etcétera, que pueda desafiar a la primera línea de negocios. Por lo tanto, que sea técnicamente preparado, que esté técnicamente preparado. Y finalmente, el proceso de riesgo, que es la parte de abajo de esta pirámide, ¿verdad? Que es el proceso mismo, ¿cierto? Poder identificar los riesgos que hay, evaluarlos, integrarlos, ¿cierto? Diseñar estrategias, en fin. Y eso estaría en las unidades de negocio, ¿ok? Unidades de negocio y funciones de soporte. Luego, y ya no me queda mucho, creo que estoy bien en el tiempo, sí, un poquito tarde, un poquito atrasada. En pantalla tengo cosas relevantes que se recomienda que tenga en cuenta la alta administración y el directorio. Primero que nada, distinguir entre supervisar y gestionar. El directorio supervisa y la administración gestiona efectivamente, ¿verdad? Tener en cuenta los deberes fiduciarios y todo el marco legal acorde, ¿verdad? No perder de vista el marco legal y el deber fiduciario que tenemos como compañía. Tener en cuenta también que los inversionistas institucionales, que son grandes jugadores en el mercado financiero, se centran mucho en los riesgos, ¿okay? En la gestión de riesgos de las compañías donde invierten. ¿Okay? Ellos toman decisiones de acuerdo a lo que pueden evaluar y ver en las distintas compañías a una gestión de riesgo donde tenga una primera, segunda y tercera línea, donde exista un rayado de cancha, donde exista un cierto governance. Eh, y por supuesto que no se hayan generado grandes desastres o pérdidas por estos conceptos. Ahora, ahí vamos a hablar, para terminar la presentación, algunas recomendaciones específicas para mejorar esta supervisión. Y yo mencionaría el último punto en negrita, ¿cierto? Tener herramientas para poder anticipar, ¿ok? Anticipar lo que viene y generar un mapa de ruta. Entonces, algunas recomendaciones, tener buenas herramientas para medir, ¿verdad? Esto siempre con el tiempo va siendo bastante dinámico y cada vez aparecen cosas más interesantes para la medición. Ahora, si somos una empresa pequeña, no necesitamos un world class, obviamente. Si somos una empresa pequeña con pocas transacciones, obviamente que se puede hacer mucho más manual, tener controles manuales, pero hay que hacerlo igual. O sea, eh, hay maneras mucho más simples de hacerlo, pero sí, pero hay que hacerlo. El mensaje del directorio también, ese mensaje es clave, ¿ok? Eh, Claridad con respecto al rayado de cancha, comunicación eficaz a través de divulgaciones periódicas, ojalá automatizar la reportería, ¿verdad?
tener cosas súper fáciles de entender, tipo un panel de control con semáforos, por ejemplo, que se vaya actualizando de manera cada cierto número de días. La estructura de compensaciones de la compañía que esté alineada con esto. ¿Okay? También en estos casos de grandes desastres han habido estructuras de compensaciones que han incentivado la toma de riesgos excesivas, por ejemplo. Ojo con eso también, las compensaciones, bonos anuales, etcétera. Experiencia y entrenamiento, también un directorio compuesto, no compuesto también por personas que sepan de estos temas y que puedan tomar la batuta en casos complejos, ¿verdad? Y hacerse cargo, con suficiente entrenamiento, experiencia, que pongan los temas en la mesa, etcétera. Un directorio calificado en términos de gestión de riesgo. Anticipar los riesgos futuros y establecer un mapa de ruta, escenarios. Yo diría que cada vez más todos los sectores utilizamos escenarios para poder ver el impacto en nuestros resultados, en el valor de la empresa, de lo que vemos venir, ¿okay? De los factores de riesgo que vemos venir. Siempre uno encuentra proyecciones, economistas que hacen proyecciones, Banco Central que hace proyecciones, algunos Bloomberg que hacen proyecciones. Entonces uno puede tomar desde los expertos, ¿cierto? Algunos escenarios más probables, también algunos escenarios pesimistas o estresados, pero uno puede tomar información del mercado y ver el impacto que tiene en nuestra situación financiera, ¿verdad? Eso también es clave. Y poder hacer un mapa de ruta, cómo nos vamos a hacer cargo de esas pérdidas potenciales. Entonces, para concluir, yo diría que dada esta simetría de tiempo, ¿verdad? Esta simetría de tiempo que hay entre la administración, ¿cierto? Y los directorios en general, deberían llegar a las sesiones de directorio los semáforos en rojo, donde están los peligros, escenarios con los factores de riesgo relevantes para la compañía. Cada compañía tiene una situación en particular y está expuesta a diferentes cosas. Entonces, ¿qué es material para esta compañía? Y poder hacer escenarios de acuerdo a ello, digamos. Escenarios de estrés plausibles. Estresar las cosas, pero que sea plausible, o sea, que tenga sentido, en el fondo. Y por supuesto que hay un impacto en los resultados del negocio, resultado del mes, presupuesto del año, ¿cierto? ¿Cuánto podría perderme del presupuesto del año? Y en el valor de la empresa. Y por supuesto hay que hacer un seguimiento de estas materias. Bueno, hoy día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy día? Hoy día es un hecho que los directorios están expuestos mucho más a un panorama de riesgo de gobernanza muy rápido, las cosas están pasando súper rápido, mayores exigencias regulatorias, o sea, las distintas entidades regulatorias y supervisoras nos están exigiendo mucho más en su rol de supervisor, ¿verdad? Se requiere que se tome un mayor protagonismo por parte de los directorios. Y no solamente que se tome un mayor protagonismo, sino que esto quede evidencia de ello a través de algún documento, de alguna acta, ¿verdad? Respecto de su involucramiento en esta identificación y seguimiento de los riesgos. Ahora, esto, a pesar de que se está haciendo mucho más exigente, también cada vez hay más evidencia de que esto mejora la imagen corporativa de la compañía, genera confianza en todos los stakeholders, ¿cierto? Y además, y muy importante, garantiza la sostenibilidad de la compañía en el largo plazo. Por lo tanto, hay más presión por hacerlo, pero también es mucho mejor que así ocurra. Bueno, eso era lo que tenía para compartir hoy día con ustedes. Así es que nos quedaron unos minutitos, pocos minutos, pero si es que hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Ana María, súper clara, entretenida tu presentación también. Hay alguna pregunta en el chat, pero me gustaría antes preguntarte sobre algo bien especial y que tiene que ver con los riesgos financieros. ¿Ya? Últimamente siempre se escucha las siglas ESG por los riesgos ESG que tienen que ver con el tema ambiental, social, de gobernanza. Se está usando mucho en la empresa, analizándolo cada vez más. Y sin embargo, me gustaría que comentara sobre cómo es esto y el cambio climático, el tema ambiental, el cambio climático específicamente, llega a ser un riesgo financiero y se está tratando como tal. Buena Comenta pregunta. un poco eso. Sí, sí. Mira,
Sí, yo te diría que hace un par de años por lo menos, que ya las entidades regulatorias, digamos, ya nos dieron el mensaje de que el cambio climático, ¿cierto? Ya es un riesgo financiero propiamente tal. ¿Y por qué? Porque, porque afecta el valor, afecta el valor. Yo diría que los riesgos financieros yo siempre los asocio con un cambio de valor, ¿ok? Cambio de ya sea pérdida o ganancia, pero un cambio de valor. Entonces, es un hecho ya que todos estos impactos del clima, ¿cierto? Ya sea riesgos de transición, cuando estamos pasando a una economía baja en carbono, ¿cierto? Pasan cosas, distintas tecnologías, distintas normativas, distintas preferencias del consumidor, pasan cosas, hay riesgos asociados a eso, ¿ok? Y para qué decir todas las catástrofes que por inundaciones, ¿cierto? Temperaturas mucho más extremas, también eso genera riesgos o pérdidas a las compañías directamente. Entonces, los inversionistas o el sector financiero en general está metiendo estos riesgos en sus decisiones de inversión, en su pool, digamos, en su juguera, ¿cierto? Las entidades financieras, inversionistas institucionales, antes tomaban ciertos criterios, ¿cierto?, para poder analizar y decidir si invertir o no, decidir si financiar o no, ¿cierto? Y ahora agregaron este riesgo de cambio climático a su juguera para poder tomar sus decisiones. Yo diría que por ahí va el tema de que sea un riesgo financiero más. Hoy día, si uno no agrega esto a las decisiones de inversión y financiamiento, no están viendo bien los riesgos finalmente, ¿ok? No están viendo bien los riesgos financieros. Así es que yo diría que por ahí va, meter los factores de ESG en las decisiones financieras. No sé si contesté la pregunta, Marcela. Sí, sí, entiendo que cada vez más hay que ir trabajando en esos temas de esa manera. Tenemos una pregunta en el chat que la hace Sofía. Sofía, que parece el apellido, no sé si lo estoy mencionando bien, si Sofía quiere después complementar la consulta. Ana María te pregunta, primero agradece la calidad de tu presentación y después te pregunta que cuáles herramientas se pueden utilizar para sensibilizar los CEO y los board members al riesgo en un contexto obvio de resistencia. ¿Qué herramientas? Mira, a ver si entendí la pregunta, entiendo que, lo que se quiere es involucrar un poco más a la alta administración y al directorio en la gestión de riesgo. Entiendo que por ahí va la pregunta, ¿verdad? Me parece. Bueno, yo creo que la manera más didáctica de hacerlo es contándole cuánto se puede perder, o sea, contándoles cuánto pueden perder del presupuesto, por ejemplo. Los escenarios son bien potentes en ese sentido. Diseñar escenarios que permitan ver el impacto en el resultado. Entonces, claro, si el presupuesto del mes es ganar, por decir algo, 4.500 millones de pesos, por ejemplo, y esperamos que un factor de riesgo vaya en tal dirección con bastante seguridad, y eso va a hacer que perdamos todo el resultado del mes o gran parte del resultado del año, lo más probable es que uno sí pueda establecer cierta comunicación y conexión, ¿cierto?, con la alta administración y el directorio. Yo creo que eso es una súper buena herramienta, poder mostrar las pérdidas que voy a tener monetarias, reputacionales también, reputacionales, que eso también es una herramienta bien fuerte, y de alguna manera se terminan involucrando y empujando, ¿cierto? Apoyando herramientas de mitigación. No sé si respondí a la pregunta, Sofía. Pero bueno, si no, Ana María, Ana María, te sugiero dejar de presentar para que nos veamos en completo y te voy a hacer la última pregunta porque nos queda bien poquito tiempo ya. ya. Como para terminar, y tienes varias felicitaciones ahí en el chat para que después las leas. Gracias. Quiero preguntar a propósito del modelo de las 3 líneas de defensa que presentaste como una Ya. manera de visibilizar la administración de los riesgos en una compañía. Eh, la verdad es que planteaste además una serie de entes internos como son la auditoría interna, las distintas áreas, la gerencia, pero además pusiste la auditoría externa, que no es parte de la administración, y también pusiste los órganos reguladores externos.
¿cómo es posible que eso se pueda relacionar para una buena administración de los riesgos si son entes que no podemos trabajar de manera conjunta de alguna manera, sino que no, qué grado de influencia tienen ellos en este modelo o en esta manera de administrar los riesgos? No sé si me expliqué bien con la pregunta. Yo creo que sí, Marcela. Mira, yo te diría que, bueno, el modelo de las tres líneas de defensa, lo primero que estos son buenas prácticas, digamos, a nivel global, el modelo de las tres líneas de defensa, y yo te diría que el regulador, ¿cierto? Cuando califica una compañía o cuando evalúa su gestión de riesgo, la calidad de la gestión de riesgo, yo te diría que valora mucho el que exista un modelo de las tres líneas, ¿cierto? Se valora bien, digamos. De hecho, el regulador lo que hace es primero ver cuán expuesta está la compañía al riesgo, ¿cierto? Luego cómo gestiona esos riesgos, ¿verdad? Y ahí el tema del directorio, independencia del área de riesgo y un poco lo que hablamos, un área de auditoría interna que no dependa del gerente general, ¿cierto? Entonces hay ciertas condiciones que ayudan a tener una mejor calificación, ¿cierto? Entonces yo diría que de esa manera está relacionada. Los auditores externos también, de alguna manera, se valora que esta buena práctica existe en una compañía. Tiene un área de riesgo, que sea independiente, bien entrenada, con experiencia, que en el fondo sepa identificar los riesgos, pero también levantarlos al directorio de manera ejecutiva, ¿cierto? Que conozca bien el negocio y la compañía, que sepa de dónde vienen los flujos y los cambios de valor. Entonces te diría que el modelo de línea de defensa es algo bastante aceptado a nivel global, valorado por el regulador, ¿cierto? Y valorado también por estos auditores externos que tú comentabas. Así que yo te diría que de esa manera se relaciona. Es una buena manera de funcionar y de operar. Muchas gracias. Mira, tengo una pregunta en el chat que me gustaría hacerla antes de cerrar la reunión. A Te ver. están preguntando, no veo Carolina Cornejo, te pregunta, ¿cuáles son los desafíos que podría tener la educación superior en estos temas? Me parece relevante en tu condición de profesora. Sí, ¿Sí? bueno, sí, 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 gracias por la pregunta. Sí, mira, yo te diría que lo que yo he visto, por lo menos, es que estos temas, claro, las entidades, las universidades, ¿cierto? Están, claro, entrenando más a la gente joven en estas temáticas. O sea, de hecho, se están generando cursos específicos de gestión de riesgo financiero, ¿cierto? Porque los equipos en general de las entidades se están agrandando, cursos específicos que tienen que ver con riesgos ESG, pero desde el punto de vista del mercado financiero, cursos específicos de inversión responsable, de finanzas sostenibles. Yo te diría que también hay todo un desafío, ¿cierto? De contar, ¿cierto? Contar a la gente joven, que ellos también aprendan a utilizar algunas herramientas, educar, sí, o sea, de todas maneras, lo que yo he visto es entidades académicas súper involucradas con estas temáticas. Así que sí, pues Carolina, gracias por la pregunta. Sí, te diría que es lo que yo he visto. O sea, en general distintas universidades piden gente experta que pueda ayudarles a entregar estos conocimientos. Ok, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en esta charla. Muchas gracias, Ana María, por tu presentación. A Gracias también a ustedes. mi papá por la coordinación y la organización de la reunión. Y bueno, nos despedimos entonces, son las 9:30, creo, en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. Gracias.